Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a analizar toda la información de la jornada con cada uno de los periodistas que integramos este equipo y que les tratamos de dar todos los días la mejor información y el análisis. En el día de hoy, mucha batería económica con Diego Falcone, principalmente porque el gobierno en estos momentos busca tomar una medida que es la de congelar precios. Y lo que le vamos a preguntar a Diego es si es posible mantener el costo de un producto durante varios meses, siendo que la inflación está pasando por un momento crítico en la Argentina. Y hablando de inflación, hoy precisamente el Fondo Monetario Internacional dio un panorama acerca de lo que es el nivel mundial y Argentina está entre los 6 países con más inflación que hay en el mundo. Está allí Venezuela, está Sudán del Este, bueno, Zimbabue, bueno, varios de los países de los cuales también lo integra la Argentina. Vamos a evaluar entonces también con Diego este tipo de características del Fondo Monetario Internacional en un día donde la cuenta del Banco Central le ingresó el último desembolso del organismo. Pero también vamos a hablar del deporte y en este caso, porque se conoció, ya es oficial por parte de la Conmebol, de que la Copa América 2020 va a ser entre la Argentina y en Colombia. Y en realidad en esto vamos a conversar de primera mano con Santiago Ladino, qué le pasa a un jugador, que tiene que subir y bajarse de un avión en distancias diversas, como la que tienen ambos países, en diferentes ciudades. ¿Cuál es el estado físico? ¿Se puede tolerar tantas horas, el ir, el venir? Bueno, Santiago lo vivió de primera mano, así que nos va a contar todo esto también. Quédense porque tenemos un gran programa para compartir con ustedes. Y en la noche de martes tenemos mucha información y análisis. Voy a empezar compartiendo con ustedes quienes me acompañan aquí en la mesa. Saludamos a Santiago Ladino. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Vas a tener muchos secretos para contarme del deporte en el día de hoy. Así es. Bueno, Diego. Todas buenas noticias. Todas buenas El noticias. el hombre del año prácticamente, digo, Falcone, porque nos explica un poco de economía en un año tan difícil en el que se combinan dos cosas, una situación económica compleja para la Argentina y un año electoral, ¿no? Que a veces no se combinan precisamente. Creo que es lo peor, el peor escenario. Pero ya habíamos venido en 2018 malo, sin elecciones. Imagínate, es este año malo más elecciones. Con el condimento. Bueno, y en esto vamos a hablar de si es posible o no que se congelen los precios. Yo, Estado, puedo ir a la empresa y decirle, mire, usted necesito que el vaso que tiene aquí salga 50 pesos de acá 6 meses. Mirá, estos son escenas de kirchnerismo explícito. Volver a la idea de congelar precios. Se intentó y durante 12 años, por ejemplo, se congelaron las tarifas. Y eso llevó a que hoy Argentina tenga una tasa de inflación mucho más alta que otros países. Se retrasó el dólar, otro precio que se congeló. No funciona. Es difícil que el gobierno, liberando los precios de las tarifas, por ejemplo, y dejando flotar el dólar libremente, logre congelar estos productos de la canasta básica. Si uno trata de interpretar, bueno, ¿qué quiere hacer el gobierno? El Precios Cuidados tiene unos 500 productos y ellos tratan de congelar unos 30, 40 de acá a octubre. ¿Y qué es? Te digo el listado. Mirá, leche, pastas, arroz, azúcar, algunos cortes de carne, galletitas, agua mineral, yerba y mate. Es decir, lo que sería la canasta más básica de consumo promedio de un argentino de clase media, y lo que está apuntando es a mejorar el salario de bolsillo. Vos venís de un 2018 donde los salarios perdieron contra inflación y donde la expectativa nuestra, y lo hablamos acá en el programa allá por el mes de febrero, era que con una inflación por debajo del 3, las paritarias permitieran recuperar el consumo, la capacidad de consumo. Bueno, eso no está pasando. La inflación de marzo se espera por arriba del 4, abril no va a venir con buenos números y en mayo todavía podríamos tener otra inflación más del 4%. Ahora, la pregunta es, ¿esta dinámica que está buscando ahora el gobierno congelando precios puede ir bajando la inflación? ¿Puede tener un impacto en la inflación directo o en realidad es una cuestión de la economía real de las personas? A ver, la inflación, ¿cómo es? La inflación en realidad son un montón de productos. El INDEC toma un relevamiento de miles de precios
que tienen diferentes pesos dentro del índice. O sea, diferentes pesos. No es lo mismo lo que pesa, no sé, un kilo de carne, que es muy importante, de lo que pesa la galletita de agua o de lo que puede ser un litro de nafta. Controlando estos pocos productos, si esta es la lista, no van a modificar la inflación. El punto es, van a mejorar que la gente, bueno, pueda comprar leche más barata, galletitas más baratas, mientras el resto de cosas Lo que aumentan. pasa es que la leche más barata no se puede comprar en la medida en que no haya. Bueno, Yo voy a la góndola y te no la anticipaste las encuentro. conclusiones. Esto termina en lo que vos decís. Terminás en desabastecimiento y matándonos en el supermercado escenas que vamos a ver ahora que hay teléfono móvil de gente firmándose, peleándose por un sachet de leche. Bueno, pero efectivamente ya hay algunos medios, como anticipa Infobae, que publica que los supermercadistas lo que dicen es que esto va a provocar desabastecimiento. ¿Esto es real o también puede haber un Estado que le pida a los generadores de productos que nos falten productos en las góndolas? Lo intentó, como te decía, el gobierno anterior. Imagínate que estaban interesados en que ciertos productos del consumo básico estuvieran controlados. De hecho, fue el gobierno anterior el que creó los precios cuidados y no lo pudo hacer. Porque en general las empresas ¿con qué trabajan? Con los precios promedio. Es decir, una empresa láctea tiene muchos productos, desde un yogur, un queso, una leche, todo eso se promedia y te dice, bueno, mi precio promedio de venta por unidad es de 200 pesos. Ahí, si hay un precio de esa canasta que no sube, que es la leche, tiene que subir otro. Entonces, y eso te impacta la inflación. Subirán más los quesos o producirán menos. Y dirán, yo cumplo con un cupo, yo no puedo producir toda la leche a un precio que está por debajo del costo de producción. Ahora, ¿hay algún mecanismo dentro de lo que sería toda la cadena de producción y de consumo de una sociedad en la que los precios pueden bajar? Sí, se llama competencia. Digamos, el problema, nuevamente, que enfrenta sistemáticamente la Argentina es la falta de competencia, sobre todo en determinados segmentos de la economía. Alimentos es uno de ellos. Yo siempre recomiendo lo mismo a la gente. Cuando usted va a comprar una marca, tome el paquete y fije quién lo produce. Porque uno piensa que está comprando 3 marcas distintas de pasta de dientes. Y no es así. Es un solo productor. Lo mismo cuando va a la parte de los fideos. ¿Quién importa los fideos extranjeros? Porque si el dólar, y se da el escenario, que después vamos a ver el resumen, de un dólar más tranquilo por la buena cosecha que está empezando a tener y liquidar el agro, debería abaratar el producto importado. Entonces, si me sube mucho el paquete de fideos, traigo productos de afuera. Pero cuando uno mira el precio, no de los fideos en Italia, sino los fideos en Uruguay, fideos italianos, que entiendo que la distancia entre el puerto de Buenos Aires y Montevideo es similar, sin embargo están infinitamente más baratos. Entonces, acá hay una falta de competencia histórica en la Argentina, la economía cerrada, sin libre comercio, nos llevó a esto. Estamos teniendo en este año 2019, Diego, inflación entre 3 y 4% aproximadamente, mensual, ¿no? Por mes. Los primeros 5 meses estarías arriba de un acumulado del 20, arriba de eso, que es bastante. Y después habría que ver si dólar tranquilo, porque eso tenemos que hacer ese supuesto, que no retroalimente tarifas, que no genere más problemas, en junio la primera baja, hacia el ritmo del 2, no es que vamos a bajar mucho más. Y de ahí ver cómo sigue evolucionando. El tema es que la situación financiera no está tan tranquila como para poder proyectar. Es muy difícil estimar y por eso los errores y por eso las expectativas de los analistas van subiendo. Ahora, las estimaciones de inflación privadas que le acercan al Banco Central, al menos lo que hablan es que esto estaría en un 35, 36%, o cada vez un poquito más, ¿no? A nivel anual de la inflación. Y sin embargo, hoy el Fondo Monetario Internacional le dio una estimación como un poco menor de lo que estipulan algunas consultoras privadas aquí en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, depende qué inflación esté viendo, si están mirando la inflación promedio, y eso sería un poco más bajo. Depende de la actividad económica, pero en general todos están hablando arriba del 30. Y veremos en la segunda parte del año qué número le da. Hoy el número, lo más probable es que termine arriba de 35 y más cerca de 40 a medida que, sobre todo tenés la segunda parte del año, que es donde no está la liquidación de divisas y podés tener más volatilidad cambiaria, porque lo que está afectando la inflación en mayo es el salto del tipo de cambio en marzo. Tuviste durante 6 meses el dólar estable, por debajo de 40, y en marzo te saltó un 12%. Y eso, diferentes estudios estiman que pega recién en la inflación de mayo. O sea, hay que prestar atención también en cuanto al abastecimiento con esta nueva intención del gobierno de congelar precios
con los supermercadistas, que aparentemente, bueno, el sector en general empresario nunca quiere una condición de ese estilo. Hoy, para lo más sincero de transmitir es, hay que pelear por una buena paritaria. Es ahí donde está, para mí, la puerta que abrió con los docentes de la provincia de Buenos Aires, el gobierno. Es ahí Vos donde insistís está. en el tema, pero es algo que se dio precisamente en ese caso puntual. De hecho, ahora también hay diferentes gremios que intentan la misma estrategia. Bueno, hacemos paro. Por ejemplo, el gremio de la medicina en la provincia de Buenos Aires ahora está más o menos pidiendo paritarias nuevamente para ir precisamente presionando como los docentes. Es que no se puede, a ver, cuando uno mira la perspectiva, no puede seguir sosteniendo estos salarios. O sea, la Argentina no puede seguir sosteniendo, el gobierno no puede pretender sostener estos salarios reales. La caída ha sido tan brutal que pensar, obviamente que esa caída permitió que no se disparara el desempleo. Y siempre pongo este ejemplo. Qué complejo, ¿no? Pero bueno, en el 95, cuando Argentina le pegó una crisis similar, que se le cortó el financiamiento, como no podía devaluar, los salarios siguieron congelados en dólares y lo que pasó es que saltó el desempleo al 16%. Claro. Acá fue una combinación de, te cayó el salario y subió un poco el desempleo. Pero este año necesitas una recomposición salarial. Y el gobierno tiene que, para mí, en ese aspecto, liberar paritarias. Qué difícil también para el empresario, porque se necesita una recomposición salarial. Bueno, nunca se dio tampoco una ley tributaria como para que puedan llegar a aflojar por ese lado, ¿no? Las cargas sociales, los empresarios. Por el otro lado, está tratando de avanzar y no avanza en el Congreso de la Nación una ley para el blanqueo de personal que se dio en el día de hoy. Y el blanqueo de personal es otro tema, porque cada vez hay, o por lo menos los datos que dan es que hay cada vez más salarios no registrados. Salarios lo que sería en negro. Sí, depende. En momentos de crisis hay más salarios en negros. Estructuralmente no cambia mucho el número. Si vos mirás históricamente, el empleo en negro y el empleo en blanco más o menos se mantienen. Eso será seguramente agenda del año que viene. Ahora, lo que para mí, vuelvo al punto, es la rentabilidad de las empresas en dólares no cayó tanto como sí cayó el salario real. Por eso ahí hay una idea de que haya cierta recomposición, porque la caída de la demanda no ha sido tan brutal como uno podría haber esperado. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Mejor. Vamos a hablar de fútbol. Así nos distraemos un poquito este martes. Así es. Va a haber Diana. campeonato. Va a haber campeonato. 2020. Colombia-Argentina. Así es, la cúpula de la Conmebol finalmente confirmó que Argentina y Colombia van a ser sedes de la Copa América 2020. Este certamen servirá como para equilibrar el campeonato que se disputa en Europa, la Eurocopa. Y Yo ya estoy mareada. ¿No hay ahora una copa en Hay Brasil? ahora una copa que es la que se juega en Brasil e increíblemente la Conmebol organizó otro certamen para el año que viene. Ellos dicen que es para equilibrarlo con la Eurocopa. Tranquilamente podrían haber utilizado esta Copa América que se disputa en Brasil, correrla para el año que viene y ahí sí lograr el objetivo que es equilibrarla con la Eurocopa. Pero ¿qué pasa? ¿Correrla? ¿Cuál sería el riesgo de correrla? Menos ingresos para la Conmebol, por supuesto. La idea, claro, menos plata. Sí, Diana, todo esto que se hace es justamente para seguir pudiendo usufructuar la presencia de Messi, en el caso de la selección argentina, Neymar en Brasil, Alexis Sánchez en Chile, James Rodríguez en Colombia y todas esas mega estrellas que juegan en esas selecciones, poder seguir ganando dinero con esas figuras donde cada campeonato de estos a nivel América son más ingresos, más canales de televisión transmitiendo. Tengo miedo de hacer una pregunta que no es debida, pero en realidad la plata gruesa de todos estos campeonatos, ¿de dónde ingresa? No ingresa de la cantidad de entradas que venden. La plata gruesa es de la televisación. Cada vez que transmiten un partido, la publicidad, todo las eso. publicidades, todo lo que es el ticket de entradas a un estadio, el merchandising y todo eso sería como un canal de ingreso de dinero fuerte, pero secundario en relación a lo que tiene que ver con los canales de internet, el streaming hoy en día, todo lo que es la tecnología a nivel digital también ha ampliado mucho y ha generado muchísimas ganancias para Conmebol, pero principalmente todos estos canales televisivos son como la frutilla, digamos, la vedette a nivel ingresos en la Conmebol. Como te decía, este es un certamen que del 2007 en adelante se empezó a jugar cada 4 años. Bueno, la Conmebol viene haciendo desde el 2015 hasta la fecha 4 Copas América, contando la que se va a venir para el año que viene. Por eso
insisto, hacer un campeonato otra vez más para el año que viene, ¿qué significa? Seguir usufructuando la presencia de todas estas estrellas y asegurar de que el público siga teniendo fútbol, que es el máximo ingreso que tiene la Conmebol. Con este formato que se va a dividir en la zona norte, que hace sede Colombia, va a estar Brasil, Colombia, que es el anfitrión, Venezuela, Ecuador, Perú y una selección invitada. En el hemisferio sur, en la zona sur, Argentina, que es sede, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y una selección invitada. ¿Esto qué significa? Que este formato nuevo te asegura 38 partidos, 12 partidos más que con el formato que se está jugando hoy mismo. Y por ende más largo. Por ende se hace más largo. Por ende la gente que decide seguir a su selección se asegura que en la zona de clasificación ya va a ver a su selección 5 partidos. Entonces, ¿todo esto qué significa? En resumen, más partidos, más dinero, más sedes y bueno, más caja para la Conmebol. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores en un campeonato donde se juega la mitad en un país, Colombia, y la mitad en otro país, Argentina, que quedan muy dispersos, ¿no? Con mucha distancia? Por el momento... Que eran como 7.000 kilómetros, dijeron, ¿no? Sí, 7.000 kilómetros. Por el momento, al dividirse en 2 sedes, hemisferio sur y hemisferio norte, van a jugar en el hemisferio sur, lógicamente, las selecciones más cercanas a la sede en Argentina, como en el caso de la sede de la norte, los países más cercanos a Colombia. Pero ¿qué pasa cuando después pasen esa etapa de eliminación y de clasificación y empiecen a cruzarse? Lo de siempre, los deportistas se tienen que subir a un avión y tienen que estar muchas horas sentados, más allá de que viajen en primera y que el check-in no sea el mismo que cualquier turista que se va de vacaciones. Y el check-in... Yo quiero el check-in, yo me imagino. Que nos cuente Por cómo ejemplo, al otro día de salir al aeropuerto a tomarte el avión, ya le das el pasaporte al encargado, al delegado del club, como para que la responsabilidad no caiga en el futbolista, que por ahí tiene la concentración puesta en otra cosa y se olvida lo principal, que es el pasaporte. Después uno tendrá que llevar la ropa personal, pero principalmente el equipo que representa al club, o sea, el equipo de concentración, y después la utilería te lleva todo lo que es botines, canillera, ¿verdad? Y todo lo que es el check-in, obviamente, como dije recién, no es como el de un turista que tenés que estar 2 horas antes, que tenés... ¿No? ¿Cómo es? No haces la cola para o sea, el mostrador. Vas un poquito más ligero que el resto, por supuesto, llegás más sobre la hora. No necesariamente tenés que estar 2 horas antes porque ese delegado al cual le entregaste los pasaportes el día anterior fue muy temprano y hizo todo lo que es el check-in y el ingreso. Entonces le devuelve a cada futbolista el pasaporte ya sellado como para abordar directamente el avión. Por supuesto que tenés que pasar el bolso y la valija por el escáner. Qué esfuerzo, ¿no? Es terrible, pero a lo que voy, el punto... Una madre que está con el bebé y el carrito, nada al lado de ese estrés. Eso no es la parte que hay que subrayar, sino justamente la parte donde el deportista se sube al avión, como cualquier otro, que... Y le sirven un champán, tremendo. Que más allá de que tiene que... agua mineral. Por supuesto, no, está prohibidas las bebidas alcohólicas, pero más allá de que tiene que tomar un avión y estar 6 horas, 8 horas, 9 horas, según el lugar de destino, la emocionalidad que tiene cualquier persona, ya sea de vacaciones o un futbolista que tiene que enfrentar un partido tan importante, un compromiso tan importante, no es la de relajo, justamente. Claro. Hay una emocionalidad donde está... Llega un momento que te agotás. Te agota, no es que llegaste al país en destino y vos estás súper relajado y muy tranquilo, todo lo contrario, estás muy tenso, ácido láctico por todos los músculos, no es conveniente acumularlo. ¿Y qué hace un deportista cuando llega al lugar de destino? Entrena. No se va a dormir una siesta como puede hacer alguien que se va de vacaciones y de repente 9 horas de vuelo y dice, bueno, me quiero tirar un rato en el hotel porque no puedo más después del viaje. No, a entrenar justamente, a tratar de lavar un poco ese ácido láctico, esa emocionalidad que te generó un viaje. Nadie viaja tan relajado a la hora de ir a enfrentar un partido con tu selección. Mismo un partido con tu club. Llegaste a Bolivia, donde la altura... Bueno, no, Bolivia tiene como un agregado con la altura. Y... Es la mejor excusa en realidad. No, la altura, los muchachos no pueden correr. Pero vos dobla o no dobla la altura de la pelota. Vos sabés, Diana, que no es una excusa, porque generalmente un deportista trabaja con un nivel de oxígeno. No me deja ni chicanearlo, ¿viste? No.
pero, Defensa pero corporativa. por la altura en la que uno está acostumbrado a entrenar, trabaja con una cierta capacidad de absorción de oxígeno. Pero cuando va a un lugar donde hay una altura tan significativa como en Bolivia, el cuerpo no está acostumbrado a trabajar con menos oxígeno. Cada bocanada de aire que toma es muchísimo menos oxígeno para los músculos y también para el cerebro como para resolver, pensar. Por eso a veces se hace tan difícil ir a un lugar donde hay tanta altura, porque el que está viviendo ahí, el que está acostumbrado a trabajar con menos oxígeno en cuerpo, ya está asimilado, ya tiene su cuerpo acostumbrado a esa sensación, a ese oxígeno que puede tomar. Pero un argentino o de alguien de otro país, cuando va a un lugar donde hay tanta diferencia de altura, cuesta muchísimo, por supuesto. Bueno, vamos a ver si se van a acostumbrar también a esto de ir y venir, no nada más los jugadores, que por supuesto tienen que estar totalmente concentrados, sino también los hinchas, Sí, ¿no? los Hay hinchas. que ver los costos, en realidad, cómo va a ser para que esa dinámica se dé, porque no llegás ni a ahorrar, ¿no? Porque si tenés un campeonato cada 2 años... Mira, desde el No, 2007 en ¿cómo adelante... hacemos, Falcone, Vení, para ahorrar? Entre la 2004 inflación, ¿me entendés? El dólar. El dólar. Es que... Y la Argentina que no te da alegría, porque después de Rusia, la verdad que ganas de ir a ver a Brasil, a la Argentina, otra vez cantarle, decime Es qué se que siente. el argentino con el fútbol tiene algo muy particular, lo utiliza también un poco de folclore. A veces cuando el certamen es en otro país, es un poco la excusa para ir a ver a la selección, me divierto con mis amigos, la estoy pasando bien también, a pesar de que no vayamos en primera ronda. Vamos al corte, antes de que siga contando el tercer tiempo. Vamos a un corte enseguida, regresamos con Hoy Nos Toca la Noche. Y vamos a presentarles inmediatamente a Luis Gasulla, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio para hacer un repaso de muchísimos temas, principalmente porque ya está en nuestro país el empresario de la carne, Samid, que después de esta... No sé cómo decirlo, ¿sí? Esta ida de vacaciones que él tuvo, como lo describió él, o esta salida del país impertinente debido a los casos judiciales, fue expulsado de Belice y acompañado por efectivos de la Federal que intervienen en Interpol en nuestro país hacia aquí. Mañana va a declarar en Comodoro Pi. Mañana tiene que declarar, exactamente, sí, se había ido el 24 de marzo, supuestamente de vacaciones por el estrés, unas vacaciones extrañas porque dejó a la familia, dejó a los hijos, se fue a Centroamérica. Un fin de semana, dijo él. Un largo fin de semana al país caribeño, llamando a los periodistas a través de WhatsApp, diciendo que estaba en una provincia peronista. Cuando no había problemas o no tenía un temor cierto, real, de terminar efectivamente detenido, él tenía que escuchar la sentencia en una causa viejísima de más de 20 años, que tiene que ver con la evasión fiscal. Cuando lo investigaba lo que era la ex AFIP, que era la DGI de aquel momento, con el funcionario Silvani. ¿Y para vos se fue de vacaciones o se escapó porque alguien le dijo que quizás...? No, yo no creo que se haya ido de vacaciones. La verdad que no creo. Ni siquiera le avisó a su abogado, a Dátoli, que quedó totalmente mal parado ante la prensa, que no tenía respuesta para dar. Y en el caso de Samid, en este sentido, ¿es un personaje, un empresario con mucho para esconder? Vos creo que hace unos años le preguntaste incluso por la evasión impositiva. Sí, hace 9 años, cuando, bueno, siempre él fue como una estrella en los medios, muy presente, dando notas, dando consejos contra la inflación, de cómo hacer un asado, de las carnes, etcétera, etcétera. Su paso como funcionario también por el mercado central. Y sí, se enojó bastante en aquel momento. ¿Por qué? Y porque veníamos hablando de política y por lo general él habla de política y de estos temas que te menciono y del tema de la evasión era como que se olvidó después del menemismo, no se le preguntó mucho más o casi nada. Y recuerdo que dijo,
Apareció todo, se resolvió todo, andate a la justicia, presentate a la justicia si tenés algo para decirme. Apareció todo menos los 88 millones de dólares. Tuvo suerte porque ahora lo estaban por condenar por un faltante de 24 millones de pesos. Diego, ¿es fácil en nuestro país evadir impuestos? Depende de qué rubro y depende qué sector. Tuvimos el caso de lo que es la carne, ha sido históricamente bastante alto el nivel de evasión. Y el caso de los últimos 12 años ha sido bastante más amplio el nivel de evasión. A mí lo que me interesaba del caso de Samid era, él dentro del kirchnerismo, ¿dónde lo ves más, dónde políticamente estás más cerca o más alineado? Con Daniel Osvaldo Scioli, claramente, una relación de mucha amistad. Y él soñaba, yo la última vez, hace 2 3 meses atrás, lo entrevistamos en una movilización en Plaza de Mayo, se sacaba fotos, la gente lo abrazaba, era una movilización de la CGT, y él en aquel momento recuerdo que nos decía que quería comprar un canal de noticias muy importante y que tenía el respaldo de Scioli. O sea, él siempre jugó y en los últimos tiempos estuvo más cerca de Scioli que de Cristina. Es más y de la peronismo, más un peronismo más, digamos, de derecha, podríamos decir, ¿no? Yo te diría más con Scioli. Más con Scioli, y de lo que es Moreno y todo ese grupo, él no se acercó, no terminó acercándose. Uno trata de entender acá si hay una jugada más de Samid o es simplemente un Samid que perdió la cordura y se fue a Belice haciendo una jugada judicial rara. Sí, no se entiende qué quiso hacer. Hay otra explicación, quizás tenía que arreglar algún tema económico importante de último momento y que mejor que ir a algún paraíso fiscal. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿es Belice un lugar para tener un paraíso fiscal ahí, como unas cuentas no declaradas? En realidad es Panamá, sí, que pasó. Pasó claro, de largo. pero no es Belice un centro financiero de relevancia. No, a no, mí tampoco me resultaba, pero bueno, tuvo una escala en Panamá. Sí, creo que en teoría fue para cargar combustible. En teoría. Se tendrá que investigar. Igual, ¿Esto va a llegar a algo, esta causa? Es como muy raro el doble discurso de muchos dirigentes, ¿no? Que todo el tiempo se la pasan diciendo que ellos mismos están sufriendo el hambre de este gobierno, que la están pasando mal, que es innegable que la crisis económica nos afecta a todos. Pero la verdad que es envidiable cómo, te puedo decir, 3 semanas a un país caribeño hay que tener un efectivo rápido y la posibilidad de irte en un avión privado, hospedarte en hoteles importantes, estar en alguna isla, y si no lo encontraban, vaya a saber cuánto tiempo más iba a pasar. En los últimos años incluso creo que cerraron varias de sus carnicerías en la ciudad de Buenos Aires al menos. La famosa La Lonja del Rey de la Carne. Él siempre vivió en la misma casa, una casa muy interesante, muy linda en Ramos Mejía, pero hizo mucha plata Samid. Ahora es un personaje tan importante, o sea, más allá de que este hecho de la fuga a Belice lo convierte en algo interesante para analizarlo, porque es llamativo, ¿es un personaje políticamente relevante dentro del mundo peronista o es marginal? No, él soñaba con ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un posible gobierno de Scioli este año. Él creía que Scioli iba a ser candidato. Bueno, y de hecho Cristina se lanzó no, a candidato. Y en comprar un canal de noticias. Poniendo la cara con otros inversores ocultos. Pero Samid es casi pintoresco su rol, desde pasar por el bailando a sus peleas en la televisión. Pero bueno, también representa a esa Argentina que no se puede explicar cómo vive y cómo creció. Y siguiendo la causa judicial que tiene que enfrentar en estos momentos y que mañana va a tener que declarar en Comodoro Pi, ¿cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue la novela, Samid? Y Samid se complicó solo con esa causa, porque prácticamente en sus apariciones periodísticas, revisémoslas, nunca dice soy inocente. Soy un perseguido político. El fiscal me quiso, me pidió $1.900.000. Ahora estaba estresado, estoy de vacaciones. Nunca dice soy inocente, o sea, no pueden explicar
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿Cómo ahí fue este aparece armado también la estrategia de económico? Dátoli, ¿no? Que dice que en realidad, bueno, él por la diabetes que tiene puede llegar a tener como una situación psíquica vulnerable. Claro. Es la La estrategia. tiene hace 30 años, porque si vas al video con Mauro Viale, me parece que la situación psíquica vulnerable la tiene hace mucho tiempo. Le encanta Bueno, pero ahora con estos shows 71 años, a ¿viste? Samid. Bueno, veremos cómo termina la causa. Lo que pasa es que lo compromete mucho a los jueces, porque ahora sí hay peligro de entorpecimiento de la causa, hay peligro de fuga. Dejó Pero todos ¿La los causa dedos nos marcados. prescribía, habían dicho este lunes? Bueno, yo creo que Samid estaba tratando de ganar tiempo. Evidentemente, los Samid de este país están convencidos, yo hablo con algunos ex dirigentes en prisión, están convencidos que salen todos en libertad con un cambio de gobierno que ellos creen fervientemente que se va a dar en En 6 octubre. meses. ¿Cuáles son Faltan los 6 otros meses. Samid de la Argentina? ¿Cuáles son? Y tenés Guillermo Moreno, vos querés que de nombres. El de la salada. Bueno, nadie se acuerda ya de Castillo, ¿no? Castillo. Sí. Era Otro intocable. personaje que se la pasaba yendo a los medios de comunicación, que nosotros hacíamos notas, yo recuerdo cuántas veces hicimos notas en la salada hablando un de montón. lo maravilloso que era ese mundo, pero también ligado a la evasión. Otro rubro, el textil, digamos. Preguntabas otro rubro donde hay evasión, el textil. Exactamente. Y con las importaciones, porque durante la gestión de Moreno, vos hablas con los industriales y están bastante enojados con este gobierno porque antes funcionaba las DEJAI para lo formal, pero después estaba la aduana paralela, por donde entraba toda la mercadería y los insumos para la producción textil local en la salada. Era todo un circuito clandestino. Bueno, pasando a otro de los temas que también Luis en general investiga profundo, como le gusta hacer él, un periodista con mucha información, es el tema que tiene preso a Marcelo D'Alessio, ¿no? Una investigación en Dolores actualmente, donde el juez Alejo Ramos Padilla intenta investigar o probar que hay una red de espionaje ilegítimo en el país. También vamos a tener que evaluar si va a seguir allí en Dolores o finalmente se va a trasladar a la ciudad de Buenos Aires la investigación. ¿Quién es Marcelo D'Alessio? Marcelo D'Alessio es un falso abogado, es un mitómano a mi entender, es una persona que fue el vocero de Gildo Infran, están los videos en YouTube, nosotros los publicamos cuando los encontramos rápidamente, después se viralizó mucho. Cuando se suicida el hijo adolescente de Gildo Infran, el que da la cara es un D'Alessio con pelo, en aquel momento, a comienzos de la década ganada. Antes había pasado por la Comisión Nacional de Valores, era un prensero de la Comisión Nacional de Valores, seguramente por algún contacto familiar. La familia D'Alessio es bastante prestigiosa, el padre es uno de los encuestadores más importantes de la Argentina y demás. Después se ingresa en ENARSA a través del ex ministro de Hacienda de Infran, que se llama Ricardo Cabrera. O sea, imagínate el poder o la importancia que tenía irse a ENARSA para Cabrera, que deja el ministerio más importante del gobierno de Infran para irse como director a ENARSA, empresa estatal cercana a Julio De Vido. Hay una pelea ahí en el 2013 con De Vido, se acusan de un faltante de dinero, se va D'Alessio, y él se reinventa a través del TC Mouras, haciéndose pasar como un personaje de historietas, patán. Llevaba chicas voluptuosas, lo entrevistaba a todo el mundo, llamaba mucho la atención, se muda al country St. Thomas y supuestamente deja de tener participación en la política. Yo creo que en los primeros meses del gobierno de Cambiemos se quiso acomodar con el gobierno, vendiendo influencias, vendiendo información que tenía a través de algunos contactos y acercándose a muchos periodistas. ¿Y contactos de qué tipo? Contactos con gente de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, uno de los que lo custodiaba o que trabajaba con él, y te lo digo por conocimiento total, porque una sola vez lo vi a D'Alessio cara a cara en el country, St. Thomas. Yo había publicado una nota en Infobae sobre la amante de Lázaro Báez, que estaba saliendo con un corredor de turismo carretera que estaba aumentando su nivel de vida de una manera exponencial
Y la nota era básicamente de el amante de Lázaro Báez le está mexicaneando plata a Báez a través de un piloto. Bueno, ese piloto estaba en varias fotos que habíamos publicado con una persona con un rifle detrás, que era Marcelo D'Alessio. Yo no sabía que era Marcelo D'Alessio. La verdad no tenía idea que era Marcelo D'Alessio. Y en ese momento me escribe una persona, que no sabía quién era, que quería una fuente, conocerme, para darme datos de esa nota. Esa persona que me escribía era Rolo Barreiro, que cuando lo veo en el Country San Tomás ni sabía quién era, trabajaba con D'Alessio. D'Alessio es una persona como se expone en los audios, una máquina de hablar, contándote anécdotas de cómo él, con su poder, logró que que Bergoglio sea el Papa. Es un nivel importante de influencias y de locura. Uno, como periodista, tiene que decidir si creerle o no, pero a mí en lo personal me decía, vos con esa foto me expones porque yo soy un enviado de los Estados Unidos y quiero saber cuál es la fortuna de Lázaro Báez. Entonces estoy infiltrando a su amante. Ahora, ¿vos te Lo que pasa es que D'Alessio quería saber quién era mi fuente para esa nota. Él lo sospechaba, los datos eran muy concretos, era evidentemente alguien del círculo cercano a su amigo, que era el novio del amante de Lázaro Báez. Claro. Que obviamente le estaban haciendo un cuento del tío y se estaban quedando con muchísima plata. Era mentira que era un enviado de los Estados Unidos, simplemente estaban extorsionando y quedándose con plata sucia, posiblemente, pero en algo delictivo. Ese mismo cuento yo creo que se lo hizo a mucha gente para este sistema montado para extorsionar, que yo dudo de que haya el amparo del Estado argentino detrás, porque las fuentes que hoy tiene Ramos Padilla son fuentes también D'Alessios, pequeños D'Alessios, que han extorsionado en los últimos tiempos y que están cercanos a una rama de inteligencia que hoy no se la nombra, que es Pocino Milani. Acá hay una gran guerra de inteligencia. Para que te des una idea, el que trabajaba con D'Alessio, Barreiro, trabajó durante 14 años en la CIDE y lo sacó el gobierno en mayo del 2016. Sin embargo, para parte de los medios cercanos al anterior gobierno, este espía es de Cambiemos. Trabajó 3 meses y 14 años con el anterior gobierno. ¿Cuál habrá sido la razón para dejar la agencia de inteligencia e irse a trabajar a un negocio privado con D'Alessio? Plata, mucha plata. Evidentemente el negocio era redituable. El nivel de vida que ostentaba D'Alessio era sorprendente. Ahora, cuando vos lo conociste, cuando vos charlabas con él, ¿era una persona creíble o te das cuenta que era imposible de que te envuelva? Ahí está Porque estamos hablando de que hay un montón de personas, incluso el fiscal Stornelli, que algún contacto cercano, lejano han tenido con D'Alessio y esta impresión de, bueno, era encantador, te envolvía. ¿No te das cuenta al instante de que era un versero? Sí, pero los contactos, los contactos algunos eran reales. ¿Por qué? Porque a las pocas semanas de esa única charla que tuve con él, me lo crucé en un programa de televisión. Y iba presentado a programas como experto en narcotráfico. O sea, evidentemente era seductor, pero vos, como periodista, nunca te podés casar con una fuente. Lo tenés que chequear los datos. No te podés casar con una fuente. O sospechar, mínimo. Y sospechar, porque los antecedentes de D'Alessio eran lo contrario a lo que él decía. D'Alessio decía haber desbaratado o tener mucha información de la causa gas licuado. Claro que tenía información, había sido parte de la Enarsa corrupta. No era un testigo inocente, era parte de la corrupción. Yo no creo, por la información que tengo, que Stornelli haya sido parte de una extorsión. De hecho, el propio juez Ramos Padilla descarta esa posibilidad y ahora está investigando, no se sabe qué está investigando. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sigue la investigación? No me queda de claro Ramos cuál es Padilla? la investigación de Ramos Padilla. Él ha hablado en la Comisión de Libertad de Expresión de un espionaje único en la historia argentina con vinculaciones con distintos países. ¿Y puede ser que exista? Yo creo que el tráfico de influencia y estas personas que extorsionan con información privilegiada existe, existirá y existió, lamentablemente. El problema de este gobierno no fue
desarticular todas estas cloacas que siguen existiendo. Y que va a ser muy difícil de van a erradicar. seguir existiendo. De hecho, hay un grupo de abogados vinculados con Leonardo Fariña que están tratando de ensuciar todas las causas de corrupción, ensuciar a los símbolos de la lucha contra la corrupción y que están presentando un montón de pruebas falsas que se reproducen en los medios de comunicación sin chequear lo obvio. Por ejemplo... En medios de comunicación afines. Exactamente. Bueno, ahí está el gran financiamiento de todas las operaciones. Habría que evaluar también, ¿no? Cómo va a seguir la causa, cómo va a seguir Ramos Padilla, si vos qué Yo crees, creo que la causa van a pasarla a Buenos Aires. La van a terminar pasando a Buenos Aires porque el supuesto delito que lo investigaba Ramos Padilla, si hubiese ocurrido, no existió, no ocurrió en Pinamar. Yo creo que esos diálogos estuvieron armados, ese encuentro estuvo armado. D'Alessio en un momento cambió de bando. O sea, empezó a trabajar nuevamente para el kirchnerismo, estoy convencido. Y esos diálogos con el supuesto empresario extorsionado, Echevest, hay algunos que están armados. Se conocen, todos vivieron en el Country St. Thomas. Todos tienen relación entre ellos, todos compartieron abogados. Bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? La verdad que es una trama bastante interesante que salpica incluso un montón de aspectos de la vida de la sociedad de la Argentina. Sí, y trata de ensuciar también a un sector importante del periodismo. Me parece eso es lo que más me molesta. Sí, es doloroso para todos los periodistas, por supuesto. Gracias por haber estado acá con nosotros. Favor, gracias a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos. No nos podemos ir sin saber del resumen financiero, Diego. Sí, la verdad que nos podríamos ir a dormir ¿Por tranquilos. qué? No, la verdad, por el lado del dólar bien, entró bastante liquidación del agro, más de 120 millones de dólares, y se desplomó en los últimos minutos de... O sea, contrario a lo que venía pasando, Se que subía. desplomó, tampoco tanto. Bueno, pero bajó unos centavos. Está bien, pero en este contexto, cuando estás viendo que el costo para asegurarse de que Argentina no te pague la deuda, esa prima que se hable tanto de la prima de riesgo, está en récord, o sea, superó los niveles que habíamos visto durante todo el gobierno Cambiemos y estamos regresando a mayo del 2015. Las acciones de los bancos cayeron un 5%, fue un día bastante malo, los bonos sufriendo. Lo que uno empieza a interpretar es que el mercado hoy te está diciendo, el escenario más probable es que no gane Macri, pero no sea por Cristina. A ver, ¿cómo es eso? El mercado entiende busca que evitar el kirchnerismo. No, el mercado no evita el kirchnerismo. Hoy el mercado primero hay que aclarar una cosa, el mercado es bastante malo prediciendo los cambios o procesos políticos, Brexit, referéndum de Colombia, siempre lo mencionamos, lo de Trump. Se equivocó apostando a quién ganaba. Y en este caso está, por los precios que uno ve en los activos argentinos, si vos te retrotraes a mayo de 2015, en ese momento Macri había tenido un buen primer trimestre en cuanto a intención de voto y después se pincha y empieza a subir Scioli, pero todavía no estaba claro que Scioli iba a liderar como si ocurre en junio. Ahora, en ese momento Scioli era mejor que Cristina, pero no era Macri. Hoy el mercado lo que tiene preocupación es, ¿qué es esta tercera opción que podría ser, por lo que se ve hoy, es la Baña? ¿Qué va a implicar? ¿Me pueden reestructurar la deuda? Porque es raro que las acciones, los bonos argentinos estén muy mal, pero las compañías argentinas, los bonos de las compañías argentinas, como YPF, no cotizan tan mal. Entonces, ¿qué? ¿YPF le creo y le presto plata más barato que le presto al Estado soberano? Y esa incertidumbre es lo que está viviendo hoy el gobierno en un contexto todavía que sigue siendo desfavorable. Ahora, vuelvo a decir, que el mercado esté descontando esto, no quiere decir que esto es lo que vaya a ocurrir. Simplemente que, como vemos los bonos, uno interpreta que vamos hacia un escenario donde no gana Cristina, sobre todo, fíjate cuando empieza a ponerse muy mal los bonos, después del resultado de Río Negro, donde lo hizo mal el kirchnerismo. ¿Y el contexto internacional en este resumen financiero, cómo lo podemos evaluar? No está ayudando porque ¿No ayuda porque los países más especulativos, estamos nosotros, los turcos, Argentina y Turquía vienen bastante de la mano, todos los días
Si lo hacemos mal, ellos lo hacemos mal nosotros. En la moneda nosotros estamos mejor por el ciclo de la cosecha. Pero el dato sí interesante es que el mercado está tratando de entender si la economía americana se está desacelerando mucho, poco o no. Y eso es lo que hace peligrar bastante las posiciones en países como Argentina. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de cómo sigue la economía americana. Total. A nivel internacional. Vamos, Santi, a una perlita que nos tenés en cuanto al deporte. Así es, Diana. Rusia crea una cancha de fútbol de plástico reciclado. Es una novedosa campaña como para promover la protección del medio ambiente. Fueron utilizados 50.000 vasitos de plástico que se usaron en el Mundial de Rusia. Vos estuviste ahí, seguramente Sí. uno de esos vasitos deben ser los que usaste vos, ¿no? Seguramente, me traje varios igual a la Argentina. Es interesante esto de cómo Rusia intenta siempre estar como a la vanguardia de todo, porque la verdad no es un país, o al menos Moscú, donde viví yo, donde haya mucha estructura para la cuestión más ecológica. Por ejemplo, no se recicla, o sea, no dividís aparte los residuos. Claro, no hay una para política reciclar. establecida de reciclado como para de repente ver algo tan vanguardista como esto, ¿no? Lo que me da la sensación es que Rusia lo que busca con esto es ser como pionero, Los como pioneros, marcar el sí. camino, como decir, le gané o soy el primero que hizo tal cosa, miren qué novedoso que soy, pero bueno, como vos decís, por Ellos se experiencia. asombran, es un pueblo que le gusta ser el primero en algo, que les gustan las grandes magnitudes y las grandes construcciones de avanzada, pero la verdad si uno va a la vida cotidiana en Rusia, no es un país, o por lo menos por lo que viví yo, que cuide el medio ambiente. Se ven mucho las fábricas en las que el humo sale de todos los colores, se nota el aire Sí, la espeso. polución que hay en el aire. Sacábamos la basura en forma cotidiana y nunca la separábamos ni por casualidad, la verdad que no. Que como Increíble. césped sintético, Sí, trata de ser como un símil césped sintético. Igualmente creo que el efecto debe ser el mismo. El plástico, de sintético, el plástico de estos vasitos, creo que simulan ser la misma situación generarían, ¿no? El pique no es el mismo que el del pasto, el pase no es el mismo. Cambia muchísimo cuando hay un material sintético a la hora de jugar al fútbol que el mismo césped natural. El plástico es una de las cosas más dañinas para el medio ambiente, porque realmente no se llega a desintegrar en ningún momento. Muchas de las cosas y de los plásticos que llegan incluso a los océanos, pasan años y años y las micropartículas son las que siempre terminan quedando y por eso... No, terminan en nuestra cocina, porque terminan los peces. Después el pescado, a eso después iba. comemos. Perfecto. Porque esas micropartículas después se alimenta toda la fauna. Por eso hay que comer carne, no comer pescado. Hay que comer de todo. Mientras nosotros entonces debatimos cuál va a ser la cena del día de hoy, nos despedimos hasta mañana. Chau chicos, gracias por este martes maravilloso que me han acompañado. Mañana regresamos en Hoy Nos Toca las Noches a las 23 horas en el canal de la ciudad.